Hola a todos, bendiciones. Hoy estamos en vivo, directo a través de Facebook Live. Como les había comentado, que vamos a estar transmitiendo de ahora en adelante utilizando esta plataforma en vez de StreamYard. Así que pues confiando en que puedan conectarse, que puedan eh, estar en vivo, entrar en vivo juntamente conmigo y poder pues participar de la clase. Ok, vamos a orar para dar comienzo a nuestra enseñanza en esta noche. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, compartir tu palabra. Tú nos permites traer un mensaje, Señor, de adoración, un mensaje de alabanza, un mensaje, Padre Celestial, que edifique nuestras almas y que edifique nuestro espíritu, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, Señor, por permitirnos, Señor, eh, reunirnos a través de este medio de internet, Señor, que aunque sea a distancia, Padre, podemos contactarnos y comunicarnos unos a otros por este medio. Ministra de una manera especial, Señor, a cada uno de nosotros, que podamos recibir tu palabra y que tu palabra se haga una realidad en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Entonces, en esta noche te quiero hablar sobre el poder del avivamiento. Eh, Muchas personas pues hoy en día pues confunden lo que nosotros conocemos como con el avivamiento como algo, por ejemplo, donde se siente mucho la presencia del Señor, donde se están moviendo. Confundimos en un medio de adoración y de alabanza, muchas veces confundimos eh, que eso es avivamiento, cuando el avivamiento tiene que ver más allá de realmente un momento de adoración, un momento de alabanza. Cuando hay un avivamiento, hay una total transformación, hay una manifestación grande de parte de Dios y entonces es importante que podamos pues tener un mejor conocimiento de lo que realmente es eh, pues el avivamiento en sí. ¿Ok? Entonces, pues queremos que podamos ministrar en esta noche de una forma en la que pues seamos todos edificados. Amén. Qué buena hermana Irene que está conectada. Me alegro mucho que esté conectada. Amén. Así que vamos a compartir. Vamos a ver qué tenía aquí. Pero no sé cómo se me fue la parte para compartir el PowerPoint. Gracias, Señor. Bueno, y vamos a estar basando la enseñanza de hoy utilizando el versículo Habacuc, ok, Habacuc 3:2, donde dice: oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años, en medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Amén. Es bonito entender que el profeta Habacuc le decía al Señor que él anhelaba que realmente, pues, de una forma especial se pudiera avivar, que el cristianismo, que los cristianos, que pudiéramos experimentar realmente un avivamiento total, que pudiéramos experimentar lo que en la Biblia conocemos como un mover, que fue lo que sucedió con los de, con el pueblo, con los discípulos cuando estaban esperando. Ellos pudieron ver la manifestación total de, del avivamiento del Espíritu Santo cuando se iba a mover. Entonces,
nosotros también lo vamos a poder ver aquí, ¿ok? Entonces leímos Habacuc 3:2 que nos estaba hablando de esto. Entonces, nosotros vivimos en un mundo en que cada día las personas, las personas se van alejando más de Dios, se alejan de la palabra de Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer lo que decía Habacuc. Tenemos que orar para que Dios avive su obra en medio de la iglesia, en medio de nosotros, porque solo así nosotros vamos a lograr alcanzar avivamiento a nuestras vidas y también un avivamiento congregacional o del cuerpo de Cristo. El problema de la apatía que existe en el cuerpo de Cristo es lo que está haciendo o es una de las grandes razones por la que no hay un avivamiento más seguido en nuestras congregaciones. Si nosotros entendiéramos el poder del Espíritu Santo, si entendiéramos la grandeza de lo que es sentir el avivamiento, estaríamos constantemente pidiéndole al Señor que Él avivara, que viniera un avivamiento en medio de nosotros, donde el Señor se pudiera manifestar. Entonces, es lo que está faltando hoy día, que no hemos estado o no pedimos al Señor que se manifieste el avivamiento que nosotros deberíamos de estar todo el tiempo pues anhelando de parte del Señor para que se esté manifestando en medio de nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué es el avivamiento es un fenómeno espiritual, ¿ok? Y quiere decir revivir o reavivar, algo reavivar. En este caso es un acto soberano de la manifestación de Dios en una congregación, en una persona, porque puede ser congregacional, pero también puede ser individual, ¿ok? Entonces es un despertar espiritual que nos lleva a nosotros a buscar a Dios con más profundidad, y ocurre dentro de la comunidad cristiana. Es una manera de decir, vamos a regresar al Señor. Es una manera de regresar al Señor. Es una manera de regresar a nuestro Creador y renovarnos en nuestra fe. El avivamiento también es la obra sobrenatural de la manifestación del Espíritu Santo. O sea, es cuando el Espíritu Santo viene y restituye o restaura a una congregación o a una persona espiritualmente hablando. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces hay personas que están frías espiritualmente hablando, que se sienten como digo yo, como que no están a la medida, o sea, de poder sentirse, como dice, ay, que me siento frío, no siento ya la presencia del Señor, no me siento como antes. ¿Por qué razón? Porque hemos descuidado nuestra relación con Dios. Aquello que no cultivamos, aquello que no constantemente estamos buscando, entonces comenzamos a enfriarnos. Por eso es que es importante renovarnos, como dice aquí, es importante revivir esa llama de fuego que está sobre nosotros, que viene a través del Espíritu Santo a manifestarse en nosotros, siempre y cuando pues nosotros querramos que esta manifestación suceda o querramos que se manifieste en nosotros, ¿ok? Entonces, hay unas señales comunes que nosotros podemos ver, ¿ok? Que son típicas de las señales de un avivamiento, de que está ocurriendo un avivamiento. Nosotros vemos a través de la historia que han habido muchos avivamientos en diferentes partes del mundo en donde el Espíritu Santo se ha derramado de tal manera que ha traído un avivamiento. Entonces, las señales del avivamiento, una de ellas es la oración. Cuando nosotros estamos orando constantemente, fervientemente, cuando el avivamiento se manifiesta, nosotros vemos que hay muchas personas que entran en un espíritu de intercesión, de oración, de búsqueda de parte del Señor y están continuamente o totalmente, podemos decir, en oración.
hablando con el Señor, manteniéndose en comunión con el Señor, manteniendo una relación mucho más íntima con Dios, manteniendo un momento de intimidad con Dios. Lo otro que vemos es que surge unidad. Vemos que hay unidad del cuerpo, el cuerpo de Cristo unido en un mismo espíritu. Vemos usualmente en una iglesia que la iglesia se une más, el cuerpo de Cristo se une más, se entrelazan en un solo, en una visión de lo que quieren alcanzar para el cuerpo de Cristo, de lo que quieren lograr, las metas que quieren espiritualmente hablando como congregación para alcanzarla. Entonces, es una congregación que está en el mismo espíritu, en el mismo pensar, en el mismo mover, en la misma unidad. Somos uno en Cristo. Entonces, las señales del avivamiento es un arrepentimiento genuino, es traer confesión de nuestros pecados, ¿ok? Retornar al Señor, eliminar el pecado, ¿ok? Eliminar la culpa del pecado, porque hay muchas veces que nos sentimos culpables de las cosas que suceden. ¿Por qué razón? Porque pensamos que no somos dignos del perdón del Señor, pensamos que no somos dignos de que seamos perdonados. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos genuinamente, podemos ver la manifestación de un avivamiento en nuestras vidas y el avivamiento se podrá mover con más facilidad. Otra señal de avivamiento es la búsqueda. Todos buscamos la presencia del Espíritu Santo. Todos estamos buscando algo. Hay muchas personas que dicen, yo me siento vacía por dentro, me falta algo, no sé qué es lo que me falta. Y muchas veces lo que le falta, esa señal de avivamiento que le falta, tiene que ver con la falta de búsqueda cuando no buscamos al Señor genuinamente o cuando no buscamos, no pasamos tiempo con el Señor para que se manifieste. Entonces todas estas cosas suceden. Entonces, una de las señales también del avivamiento es la habilidad de buscar más la presencia de Dios y de movernos en el Espíritu Santo, de entrar en tal intimidad y tal relación con el Señor que podamos sentirnos uno solo. Otra señal de avivamiento es adoración y alabanza. Es cuando el pueblo del Señor viene unidos a adorar, a exaltar a Dios, ¿ok? En medio de la palabra del Señor dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, cuando estamos adorando y alabando al Señor, nosotros podemos ver la manifestación del avivamiento. Entonces, a través del avivamiento, nosotros somos renovados en nuestra relación con Dios y experimentamos un crecimiento espiritual significativo. El avivamiento nos motiva a buscar una mayor intimidad con Dios, a vivir conforme a su palabra, a buscar su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Es como un booster. Muchas personas piensan que un avivamiento es como un booster, ¿ok? En el cual nosotros pues recibimos ese booster y nos sentimos animados, nos sentimos llenos, nos sentimos con energía, nos sentimos que podemos hacer tantas cosas para Dios. ¿Por qué razón? Porque es la manera en que nos estamos sintiendo, ¿ok? Entonces el avivamiento se experimenta cuando hay una convicción completa. ¿Qué quiere decir convicción? Cuando tenemos una convicción de pecado, de arrepentimiento, una convicción de lo que hemos hecho, entonces esa convicción que tenemos nos va a llevar a un arrepentimiento genuino y ese arrepentimiento genuino nos lleva a la búsqueda total y esa búsqueda total nos va a llevar a la redención y a la consagración, a que seamos, que nos rindamos totalmente y nos consagremos a Dios, que entendamos que es como una semilla, que le sembramos y esa semilla va creciendo hasta dar fruto y hasta que eso se manifieste. Entonces, para el avivamiento que nosotros experimentamos va a ser durante esta transición de convicción, arrepentimiento, búsqueda y rendición.
cuando nos rendimos totalmente ya por último al Señor, cuando sabemos que hemos hecho, que hemos pecado, que nos hemos apartado del Señor y que necesitamos de Él, entonces hay una redención y consagración total. El avivamiento comienza con la predicación de la palabra de Dios. Si nosotros vemos aún en el momento del aposento alto, donde estaban los creyentes, los discípulos reunidos, vemos que se estaba compartiendo la palabra del Señor, se estaba hablando, se estaba predicando el evangelio. Y durante esa prédica, ese mover, el que comenzaron a predicar la palabra, es cuando, y estaban orando, es cuando entró o descendió el Espíritu Santo con lenguas, ¿ok? Y comenzaron a profetizar y a hablar en lengua. Entonces el avivamiento viene cuando predicamos la palabra, cuando oramos y buscamos la presencia de Dios o el rostro de Dios en humillación, en necesidad, en una búsqueda genuina, cuando entendemos que realmente necesitamos de Dios, que sin Dios nada podemos hacer, que necesitamos la dirección, el amor, la protección y la guianza de Dios. El avivamiento siempre va a traer cambios en las personas que lo están experimentando, ya sea un individuo o ya sea un grupo de individuos. Siempre va a traer cambio. A través del avivamiento nunca podemos seguir siendo igual. Siempre va a haber un cambio, siempre vamos a ver que estamos siendo transformados. Entonces, el avivamiento, como te dije, puede ser para una sola persona o también puede ser colectivo en la iglesia o cuando estamos en un grupo de oración, en un grupo de búsqueda, se está adorando, se está buscando, se está orando y comienza a agregarse gente como el último avivamiento que hubo recientemente. Se me olvida ahora, se me escapó el lugar, pero recientemente hubo un avivamiento en donde muchos jóvenes y muchas personas comenzaron a congregarse y comenzaron a venir de otros estados a esta iglesia a buscar, a recibir del Señor, y muchas personas no salieron igual como llegaron allí. Fueron totalmente transformados, fueron cambiados, ¿ok? Pasaron por una transformación total, ¿ok? En cada persona que estuvo ahí envuelta fue transformada. El avivamiento lleva a el cuerpo de Cristo a que sea comprometido. ¿Cómo se compromete? ¿Cómo somos? ¿Ok? Lleva al cuerpo de Cristo a comprometerse con que nos comprometemos con la iglesia, con el Señor, con los líderes, con lo que estamos haciendo. El avivamiento va a producir un cambio drástico, ¿ok? En nosotros, pero también un cambio duradero. Es instantáneo, es momentáneo, pero a la larga dura. El efecto de ese avivamiento, el efecto de esa transformación dura en nosotros o dura en la persona que lo ha experimentado. El avivamiento impacta a los miembros de una congregación, a los miembros de un grupo, impacta a todos aquellos que están alrededor o están presentes o los que están aún afuera. El avivamiento llega a otros, no se queda simplemente en el lugar. Cuando nosotros estamos en un lugar de avivamiento, nosotros somos el canal para también llevar ese avivamiento a otros lugares, a otras personas, para que esas personas también puedan experimentar lo que nosotros estamos experimentando durante el avivamiento. Normalmente no va a ser igual porque no es lo mismo cuando estamos en vivo que cuando algo se transmite, ¿ok? Pero también va a haber una transformación. ¿Cómo nosotros podemos buscar el avivamiento? A través, lo más importante es tener una relación íntima con Dios, en oración, en búsqueda, en estudio de la palabra, en la lectura de la palabra, en escuchar la palabra. O sea, de muchas maneras en las que nosotros escuchamos la palabra, entonces de muchas maneras pues podemos darnos cuenta y podemos ver que la manifestación de todo esto, ¿ok? Entonces es importante pues
que nosotros nos demos cuenta de la importancia de tener una relación con el Señor. La otra manera de cómo podemos buscarlo es manteniéndonos humildes, sin pecado y eliminando el orgullo. Cuando una persona es orgullosa, no puede recibir el total avivamiento. Si nosotros estamos en un grupo de adoración y alabanza y a ti te da vergüenza levantar las manos, te da vergüenza danzar, te da vergüenza manifestar adoración al Señor, nunca vas a poder sentir o ver la manifestación del avivamiento en tu vida. ¿Por qué razón? Porque el orgullo no te va a permitir o no te va a dejar ver más allá de ese entorno de temor, de vergüenza o ese entorno de sentirte de que esto no es para mí. Entonces cuando eso sucede, pues desafortunadamente eso hace que se detenga el mover y la manifestación. ¿Cómo buscarlo? Reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y buscar el perdón. ¿Okay? Es importante que nosotros reconozcamos que hemos pecado, ¿ok? Y busquemos madurar espiritualmente, busquemos acercarnos más al Señor, buscando más de Él. Y para, como yo digo y dice Pablo, que yo mengüe para que el Señor crezca. Es importante que nosotros cada día menguemos más para que el Señor se pueda manifestar a través de nosotros, para que el Señor pueda moverse de una forma especial a través de nosotros. Hay resultados que vienen a través del avivamiento, a través del poder del avivamiento, que trae una total transformación de espíritu, alma y cuerpo. En el avivamiento, el ser tripartito es completamente transformado y cambiado. Algunos de los resultados es que somos renovados y se aumenta nuestra relación con Dios. ¿Por qué somos renovados? Porque recibimos como un booster, como te acababa de decir anteriormente. El avivamiento es como una inyección, es como algo que entra dentro de nosotros, nos hace sentir bien, pero a la misma vez de hacernos sentir bien, nos hace sentir que el Señor está más fuertemente con nosotros y se logra manifestar mejor. Otro de los resultados es que nos lleva a buscar una mayor intimidad con Dios. Nos lleva a, como sentimos tan de cerca al Señor y sentimos ese gozo, esa paz, esa tranquilidad, es algo tan lindo que experimentamos que eso nos lleva a nosotros a querer a estar más intimidad con Dios, a conocer más al Señor y entrar en más comunión con Él. Experimentamos un aumento en nuestro crecimiento espiritual significativo. Ya no pensamos igual que antes, ya no somos carnales como antes, ya empezamos a ver las cosas de una manera más espiritual, comenzamos a ver las cosas de la manera en que Dios las vería y nos hace que crezcamos, mostremos ese crecimiento espiritual significativo, que otras personas puedan ver y decir, wow, qué cambio ha dado, es diferente, ¿ok? Entonces experimentamos un aumento en nuestro crecimiento espiritual significativo. Buscamos otro resultado, es que buscamos vivir y obedecer la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, si no sabemos realmente cómo Dios piensa, el pensar de Dios, que de la única manera que lo podemos ver es a través de conocer la palabra de Dios. Cuando la conocemos, conocemos el pensar de Dios, conocemos a Dios y sabemos qué Dios piensa y cómo Dios piensa. Otro de los resultados es que trae unidad entre cristianos. ¿Okay? Trae unidad, nos mezclamos, nos sentimos más unidos, nos sentimos más identificados con el Señor, porque ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces nos identificamos con Cristo a través de su cuerpo, de la unidad. También otro de los resultados es que produce frutos. Vemos nosotros los frutos en nosotros mismos, vemos cambios transformadores, vemos
dedicación más al Señor, vemos más anhelo de Dios, experimentamos paz, tranquilidad y apoyo o gozo o felicidad, como quieras llamarlo, que nos lleva a buscar, buscamos agradar más a Dios y a seguir la voluntad de Dios, a ver qué es lo que Dios quiere y a seguir su voluntad. Nuestra fe va a aumentar y será renovada y nos volvemos sensibles a la voz de Dios. En medio de el avivamiento, muchas personas tienen la habilidad de escuchar a Dios, como que su oído se sintoniza más o como que se despierta y se en tune, o sea, entra en tonalidad con la palabra de Dios, con la voz de Dios. Entonces nos volvemos más sensibles a la voz de Dios, podemos escuchar al Señor más claramente y podemos sentirnos como que estamos más allegados a Él. Ahora, hay obviamente impedimentos que vamos a tener que no permitirán que nosotros podamos experimentar el avivamiento. Y una de las bien difíciles es la apatía espiritual. Hay gente le da lo mismo ir a la iglesia que no ir, orar que no orar, leer la Biblia, que le da realmente lo mismo, no tienen ese aquel. Entonces tienen una apatía espiritual, una falta de dedicación, una falta de compromiso, una falta de querer, o sea, estar con el Señor, de pasar tiempo con el Señor, de conocer más al Señor. Otro de los impedimentos es el desconocimiento de la palabra de Dios, el desconocimiento de entender la voluntad de Dios, de saber cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere. ¿Ok? Mientras más conocemos a Dios, mejor nos vamos a sentir, más cercanos a Él nos vamos a sentir, ¿ok? Y más llevaremos a cabo la voluntad de Dios. Lo otro otro impedimento es la incapacidad o la falta de relación e intimidad con Dios. Si no pasamos tiempo con Dios, no vamos a poder sentir esto. Otro impedimento es el pecado y la falta de arrepentimiento. Hay muchas cosas que pueden impedirnos tener un avivamiento individual, pero aquí simplemente le puse algunos de ellos, ¿ok? Que son instrumentos o que pueden impedirnos a nosotros ese acercamiento, ¿ok? Que necesitamos, perdón, esa intimidad que necesitamos más con el Señor. ¿Okay? Vamos a ver hombres en la Biblia que trajeron avivamiento. Hubo un avivamiento espiritual en Primera de Reyes 18:37 a 39 a través de Elías, ¿ok? Cuando Elías vino e hizo que descendiera fuego del cielo y se manifestó el poder de Dios sobre el altar de fuego y el pueblo y todos los que estaban allí lo vieron y se sintieron identificados, ¿ok? Vemos a Josías que hubo un gran despertar en las naciones, ¿ok? Según 23, ¿ok? Que nos habla, ¿ok? Del avivamiento que hubo. Según Ezequiel, segunda de Crónicas 30, 21 al 23, hubo adoración y alabanza que se extendió por 7 días durante la Pascua, o sea, después de la Pascua se manifestó, ¿ok? Completamente un periodo de adoración y alabanza al Señor, que fue lo mismo que sucedió en este lugar que te estaba mencionando anteriormente, que hubo un avivamiento donde la gente seguía adorando por 24 horas y pasaron días y seguían adorando y adorando y adorando y más personas comenzaron a añadirse. Jonás 3, 4 al 6, avivamiento que llevó al arrepentimiento de toda una nación. Felipe, en Hechos 8, 5 al 8, su prédica causó un avivamiento de conversión y de milagros. Cuando llega el avivamiento, ¿ok? Hay adoración, hay alabanza, hay conversiones, hay milagros, hay sanidades. Se mueve el Espíritu Santo de tal manera que ocurren grandes cosas
durante ese tiempo. Entonces, tenemos que entender que esto es manifestación del avivamiento. También Pablo en Hechos capítulo 19, la transformación, ¿ok? Y la aceptación del evangelio. Donde quiera que haya avivamiento hay expansión, donde quiera que haya avivamiento hay transformación, donde quiera que haya avivamiento hay convicción, arrepentimiento, sanidad, milagros, liberaciones. A veces no hay ni necesidad de orar por las personas ni decir nada, que simplemente estando en esa presencia, en ese avivamiento, se comienza a manifestar todas estas cosas que Dios tiene para nosotros, porque es el Espíritu Santo el que las hace y es el Espíritu Santo quien se está manifestando en ese lugar o se está manifestando ahí donde está el avivamiento. ¿Cuál es el rol o el papel que desempeña el avivamiento? El avivamiento trae arrepentimiento, ¿ok? Un arrepentimiento genuino de todo pecado, ¿ok? Si no hay un arrepentimiento genuino, no es arrepentimiento. Y un arrepentimiento genuino de todo pecado y de nuestra mala manera de vivir, ¿ok? Es una doblegación totalmente a Dios. Nos doblegamos a Dios, nos entregamos totalmente a Dios. El rol del avivamiento es traer obediencia en nosotros, impartir y poner obediencia en nosotros, que nosotros obedezcamos al Señor, ¿ok? Trae obediencia a Dios, a su palabra y a sus estatutos. La otra cosa que trae es oración, la manifestación. Nos lleva a la búsqueda sincera de Dios en oración y a orar, y la oración hará que veamos resultados. Cuando nosotros oramos, nosotros vemos los resultados. ¿Por qué? Porque se manifiesta la manifestación del poder de Dios en nuestras oraciones y trae, ¿ok?, la manifestación. El rol del avivamiento, perdón, es también traer un entendimiento, que nosotros, nuestros oídos espirituales y nuestros ojos sean abiertos, ¿ok? Habrá un entendimiento claro del plan, el propósito y el destino de Dios para nosotros, para la congregación, para una nación, para todas aquellas áreas, ¿ok?, que necesiten entendimiento. Entonces, todo avivamiento tiene causas y las causas son positivas y las causas son transformadoras y las causas son en donde nosotros vemos el poder y la manifestación de Dios en todas y cada una de las vidas que están envueltas en ese avivamiento. ¿Qué es el avivamiento? Lo que no es. El avivamiento no es simplemente un evento o una serie de reuniones, como muchas personas lo ven, sino que es un mover del Espíritu Santo que lleva a un estado de mayor santidad, de mayor amor y de mayor compromiso con Dios. Lo que no es producido por el hombre, sino que es un acto divino de Dios, una manifestación de Dios. Es ahora cuando nosotros estamos unidos, cuando nos reunimos juntos, se manifiesta el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Que durante esa manifestación, donde el Espíritu Santo se mueve, hay cambios. Por eso dice que es un acto de parte de Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos anhelarnos, nosotros necesitamos quererlo, nosotros necesitamos que Dios lo manifieste para que así se haga manifiesto. Entonces no es el simple hecho de sentir al Espíritu Santo. Como la gente dice, ay, en el servicio de adoración se sentía tanto el Espíritu Santo. Ay, hoy se sintió tanto el Espíritu Santo. Entonces medimos la presencia del Espíritu Santo por lo que está pasando. Si hubo un buen grupo de adoración, si se empezaron a manifestar milagros, entonces decimos, ah, bueno, hoy el Espíritu Santo estuvo ahí. No, el Espíritu Santo siempre va a estar porque está en nosotros y donde quiera que nosotros estemos, el Espíritu Santo va a estar allí. Entonces no es un mover carnal o emocional. No es solo manifestacional, sino que es transformacional. Cuando el avivamiento se manifiesta, trae total transformación.
hay un cambio general en todas las personas a las que toca, en todas las personas a las que están durante ese tiempo, en ese avivamiento, todos son transformados. Por eso tú le preguntas a la gente que han estado en avivamientos y te van a decir, wow, yo entré, estuve en este lugar y cuando salí ya no era el mismo, ya estaba como que, wow, me sentía así, ahora me siento así. O sea, se te van las cargas, se te van las preocupaciones, se te va todo aquello que está en ti, que piensas que necesitas, ¿ok? Ser cambiado. Y sucede el avivamiento, lo hace manifiesto. El avivamiento hace que se manifieste todas estas cosas. Entonces, el avivamiento es algo que muchos anhelan, pero pocos reciben, ya que para poder recibirlo tenemos que ver, o sea, ya que o sea, el avivamiento tiene que ver con el mover de Dios y la disponibilidad de nuestros corazones. Cuando oramos por un avivamiento, cuando lo anhelamos de todo corazón, el Señor hace que se haga presente y que se manifieste. Entonces, tu tarea y la mía debe ser anhelar el avivamiento, buscarlo genuinamente, orar al Señor para que haya un avivamiento en medio nuestro, para que haya una manifestación, para que venga un avivamiento sobre toda la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo, donde quiera que nos encontremos, a nivel de que ese avivamiento transforme vidas, cambie vidas, traiga las vidas al reconocimiento del Señor, haya arrepentimiento de pecado, haya transformación, haya manifestación en medio de ese avivamiento. Entonces debemos de orar para que surja un avivamiento en la congregación donde nos estemos reuniendo, a nuestras vidas, donde quiera que nosotros estemos, que surja ese avivamiento. Vamos a orar dándole gracias al Señor Padre. En esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hay poder en el avivamiento, Señor. Anhelamos, Señor, ser avivados, revividos por ti, Señor, en todas estas áreas, Señor, que podamos estar sintiendo un adormecimiento espiritual o que estemos sintiendo una apatía espiritual, Señor. Remuévela, arráncala de nosotros a raíz. Y como decía Habacuc, aviva, Señor, el don de tu Espíritu Santo en nosotros. Avívanos, Señor Padre, de tal manera, Señor, que se manifieste tu poder, que se manifieste tu Espíritu Santo, que seamos transformados, que seamos cambiados, Señor, que ya no seamos los mismos, sino que el avivamiento del poder de tu Espíritu Santo se manifieste de una manera en que sea transformacional de todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras acciones, actitudes, nuestros comportamientos, que todo, Señor, en nosotros sea transformado, que todo en nosotros sea cambiado. Gracias, Señor, por cada persona que ha escuchará este mensaje. Bendice su vida, aviva y revive el poder de tu Espíritu Santo en cada uno de ellos, que puedan experimentar una transformación total, Señor, que puedan experimentar la manifestación del poder tuyo, que opera milagros, que opera sanidad, que trae gozo, revestimiento, Padre, que trae salud y sanidad divina. Es un manifestar, Señor, donde toda nuestra área es transformada, donde todo tiene que ser cambiado y transformado. Señor, los bendigo sus vidas, declaro bendición abundante sobre cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y gracias. Sean todos bendecidos. Nos vemos Dios mediante la próxima semana.